Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. El episodio de hoy va a ser destinado a cómo mejorar el sistema inmune, tanto con nutrición, alimentación, pero también con diferentes hábitos de vida y en algunos casos con suplementación, pues porque como veremos con la nutrición a veces no se alcanzan los requisitos necesarios. Cuando hacía este podcast, este episodio lo preparaba, pensaba que quizás llegaba un poquito tarde, porque pensaba directamente en la pandemia que nos ha tocado vivir y que se habla todo el rato de cómo mejorar el sistema inmune. Pero en realidad este episodio se podría haber hecho en cualquier momento porque el sistema inmune es importante no solo por la pandemia que estamos viviendo, sino porque el sistema inmune es ese mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para vigilar y defendernos de cualquier patógeno como puede ser un virus, una bacteria, un parásito, pero también algunas toxinas, algunas células cancerígenas que nuestro cuerpo genera de forma continua, pero simplemente que con un buen sistema inmune somos capaces de matarlas y de no dejar que vayan a más. Entonces, es verdad que este podcast, este episodio, surge desde la necesidad de ver que tras casi ya 2 años desde que empezó la pandemia, pues nos están poniendo soluciones o informaciones al alcance de todo el mundo de cómo mejorar nuestro sistema inmune y que las medidas y las restricciones y las cosas que se hacen no están destinadas a dar esa información tan necesaria que creo que hay que dar a la población de cómo tener este sistema inmune bien, no solo para que no nos ataque el virus, sino que para que las vacunas, por ejemplo, que nos vayamos a poner, tengan efecto. Porque para que la vacuna funcione, tenemos que tener un buen sistema inmune. Porque al final la vacuna no es más que inocularnos ese virus en pequeñas cantidades, atenuados. Simplemente lo que va a hacer es activar nuestro sistema inmune y que generemos anticuerpos, sin generarnos esa infección y esa reacción que nos provocaría directamente el virus. Pero para que esto ocurra, tenemos que tener un buen funcionamiento del sistema inmune, ¿vale? Entonces, es importantísimo, como repito, no solo para el virus, sino para nuestra vida en general. Así que, lejos de ponernos a discutir sobre vacunas sí, vacunas no, porque en realidad, primero porque esta discusión no tiene mucho sentido, no hay una respuesta general. Pues la respuesta sería en la gran mayoría de las personas sí, en algunas personas no, así que por favor ya aprovecho para decir que no metáis presión a aquellas personas que no quieran, puedan vacunarse y que antes de todo esto está la libertad de cada persona, que no repitamos discursos ya hechos que repetimos como papagayos y que cada uno se proteja y lo haga de la mejor manera posible. Y todo lo que vamos a hablar hoy son cosas que todos podemos aplicar en nuestro día a día en una medida u otra. Quizás no puedes hacer todo, esto va a ocurrir siempre, pero seguro que alguna cosita puedes mejorar y puedes tener en cuenta que a lo mejor hasta día de hoy pues no lo sabías o no lo tenías en cuenta y no lo estabas aplicando del todo bien. Empecemos viendo algunos hábitos de vida. Además, esto me gusta porque muchas veces nos focalizamos en cosas que a lo mejor son caras, nos metemos a poner suplementos o diferentes alimentos o cosas así, y normalmente la base de una pirámide, la base de unos hábitos suelen ser hábitos de vida bastante asequibles y normalmente son gratis. Así que vamos a empezar por algunos de ellos. El más importante para mí en el sistema inmune y en el que más veo que se falla es en el descanso. No solo las horas que hay que dormir, que deberíamos dormir pues entre 7, 9 horas, esto va a depender mucho de cada persona, pero el descanso es un momento reparador, es el momento en el que el sistema inmune se va a regenerar
y de noche, gracias a la melatonina, pues muchas de estas funciones pues se regeneran, aprovechan ese momento. Como os decía, no solo las horas, sino también la calidad. Y también es importante cuándo se duerme. Es decir, mantener unos ritmos circadianos adecuados, dormir de noche cuando no hay luz y despertarnos y exponernos a la luz del día. Por eso son tan dañinos y tan molestos las personas que tienen trabajos de noche o incluso trabajos a turnos en los que van cambiando cada semana. Esto afecta bastante a cómo funciona el cuerpo y en concreto el sistema inmune. Cosas que mejoran el descanso, pues exponernos a la luz del sol, como hemos dicho. Eso es importante, aunque en vuestra ciudad esté nublado, no es solo que nos dé el sol, que también va a ser beneficioso y luego lo veremos para la vitamina D, sino que también exponernos simplemente a la luz, o sea, a la claridad, porque esa claridad va a entrar en nuestra retina, en contacto con nuestra retina y va a empezar a generar diferentes sustancias como puede ser la serotonina. También exponernos a la luz del atardecer va a hacer que descansemos mejor, ¿no? Que se empiecen a liberar sustancias como la melatonina a partir del atardecer y empecemos a generar ese clima que nos va a ayudar al descanso. Evitar las pantallas, sobre todo por la noche, evitar esa luz azul que le hace creer a nuestro cuerpo que está de día, que se está exponiendo al sol. Y por lo tanto, pues no inhibe la producción de melatonina que, como hemos dicho, va a activar y va a hacer que empecemos a generar ese sueño. Por lo tanto, 1 hora por lo menos antes de irnos a dormir, no estar con pantallas, sobre todo tablets, móviles que son muy cercanas, o utilizar filtros de luz azul. Pero bueno, tener la casa también poco iluminada, pues típica luz en una esquina un poco indirecta. No hacer ejercicio intenso antes de irnos a dormir, porque también este ejercicio muy intenso puede indicar a nuestro cuerpo que estamos en un momento, pues estamos en pleno día, cuando no es verdad y cuando deberíamos estar ya pues más en reposo, más indicando pues que llega la hora de dormir. También no cenar muy tarde, ni muy pesado, dejar que la digestión sea más suave y que pase un ratito antes de tenernos que ir a dormir y no meternos en la cama pues con la cena muy pesada y sin digerir. Y por último, pues no tener una temperatura ni muy alta ni muy baja en nuestra habitación para que el descanso sea lo más adecuado posible. Otro de los hábitos que ya lo hemos mencionado, pero es otra de las cosas que nos va a venir muy bien para mejorar nuestro sistema inmune, es exponernos al sol. Este es un tema que es bastante polémico porque seguro que estás pensando, bueno, pues este es otro tema en el que cada profesional dice una cosa y os contradecís porque el sol es malo, es peligrosísimo, produce cáncer de piel, etc. Bueno, yo creo que aquí hay que ver el beneficio-riesgo y hay que valorar cómo nos exponemos y cuánto nos exponemos al sol. Yo creo que el problema no está en el sol, sino en cómo lo hacemos. Si vivimos en una cueva en el que no nos toca ni un rayo de sol durante 11 meses al año y de repente llega agosto y vamos 12 horas a la playa, vuelta y vuelta, creo que el problema no está en el sol, sino en el hábito que tenemos. Yo creo que es más beneficioso que nos dé el sol durante todo el año, exponernos al sol diariamente. Lo ideal serían unos 20 minutos. Cuanto más parte de nuestro cuerpo expongamos, mejor. Esta exposición del sol es necesaria para generar vitamina D. La vitamina D se genera en nuestra piel a través de los rayos del sol que contactan con nuestra piel y a través del colesterol se genera vitamina D. La vitamina D es fundamental para muchísimas cosas, pero para el sistema inmune, desde el primer momento de la pandemia se dijo suplementar a la población con vitamina D. No se hizo, no se ha hecho, se sigue sin decir. Y incluso la exposición al sol a veces no es suficiente. Ni en España, que vivimos en un país que es soleado, que aunque en invierno haya menos sol, sí que nos da el sol. En España los niveles de vitamina D están por debajo de lo que deberían estar en la mayoría de la población. Que sea algo normal no quiere decir que sea algo bueno. Los niveles de vitamina D deberían estar en torno entre 40, 50, 60 y normalmente la gente tiene 14, 12, 10. Y se considera que por encima de 30 está bien. Para mí está un poquito bajito, pero bueno, viendo lo que hay, con 30 casi ni me quejo.
Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que solo nos tengamos que exponer al sol, sino que la mayoría de nosotros deberíamos suplementarnos. Esto lo veremos después cuando hablemos de suplementación. Pero como os decía, habrá que valorar el beneficio-riesgo de exponernos al sol. También, pues, cómo tenemos nuestra piel. Quizás no hay que exponer algunas zonas como puede ser la cara, que son más sensibles. Pero bueno, la exposición al sol para obtener vitamina D es clave y si no, hay que suplementarse. La vitamina D también se puede conseguir a través de los alimentos, pero es muy utópico, bueno, es irreal creer que vamos a llegar a unos niveles adecuados de vitamina D a través de la alimentación. Se cree que es un 10% de la vitamina D que necesitamos y yo diría que cada vez menos, porque tened en cuenta que los animales para generar vitamina D también necesitan exponerse al sol y pues muchas veces en las condiciones en las que están los animales pues no están expuestos al sol. Otro hábito de vida muy relacionado con el primero, con el descanso, es la gestión del estrés. Cuando hablo de estrés me refiero tanto a estrés mental como físico. Vivir siempre en un estado de alerta, de huida, activando ese sistema nervioso simpático, pues que nos permite estar muy alertas como si estuviésemos huyendo de algo, pues no nos permite correctamente activar el sistema parasimpático, que nos permite pues hacer otras tareas como pueden ser, bueno, relajarnos, la digestión, dormir, descansar y por lo tanto, pues vivir en un estado de estrés alterado todo el día, pues está muy relacionado con problemas en el sistema inmune. Y de hecho está muy relacionado con problemas en enfermedades autoinmunes. Hay muchos pacientes con enfermedades autoinmunes, como puede ser una esclerosis, un hipotiroidismo de Hashimoto, una psoriasis, bueno, muchísimas enfermedades autoinmunes. Cuando les preguntas a los pacientes, su primer brote, su primer momento, fue un momento de mucho estrés. Está muy relacionado y por esto mismo hay que cuidarse antes de llegar a enfermar. Porque una vez que estamos enfermos, luego ya tenemos que buscar cómo solucionarlo. Pero lo primero de todo, y lo que yo siempre os animo es que, por favor, no hace falta llegar a esos límites para poder poner solución. Hay que hacerlo antes. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante, y además es gratuito de nuevo, es el ejercicio físico. El ejercicio físico es inmunomodulador, es decir, va a modular cómo es la respuesta inmune y va a inhibir y frenar aquellas que sean incorrectas, lo que ocurre, por ejemplo, en una enfermedad autoinmune, como acabamos de ver. Por supuesto, sin olvidar la importancia que tiene el ejercicio de fuerza, aunque también se puede combinar con ejercicios más aeróbicos, pero el ejercicio de fuerza y generar masa muscular es importantísimo. Tengo un episodio del podcast con Jessica hablando sobre el ejercicio de fuerza en mujeres, pero en general también. Otra cosa que podemos hacer es evitar tóxicos. Parece bastante obvio, pero es que en realidad estamos todo el día expuestos. A ver, sin volvernos locos y cada uno sepa lo que está en su mano, porque bueno, ¿qué os voy a decir yo que yo vivo en Madrid, no? Pero bueno, los tóxicos al final producen daño a nuestros tejidos, producen una inflamación y el sistema inmune va a ser el encargado de reparar ese daño. Por lo tanto, cuanto más tiempo tengamos entretenido y distraído y gastando energía del sistema inmune, se nos puede colar por otro lado y puede estar más debilitado a la hora de hacer sus funciones, pues de protegernos ante cualquier presencia de otro patógeno. ¿Qué tóxicos solemos tener? Pues sobre todo tabaco, alcohol, algunos, iba a decir alimentos, pero mejor dicho, no productos que se comen que no son de buena calidad. Bueno, pues algunos disruptores endocrinos, utilizar muchos plásticos. Bueno, hay muchísimas sustancias que son tóxicas al final en nuestro alrededor. Pero bueno, intentar evitar y reducir el consumo y la exposición a estos tóxicos. También hay otras cosas que parecen que no tienen nada que ver con el sistema inmune, pero que sí que las quería incluir aquí. Y las quiero incluir en la zona y en la parte de hábitos de vida, que son la vida social, el estar en contacto. Somos un animal social, necesitamos de nuestros iguales, tener contacto diario, no tener contacto a través de pantallas, de redes sociales, del móvil, estar en contacto con la gente, que además esta pandemia, en un momento en el que el sistema inmune deberíamos tenerlo más fuerte, justo es cuando más se han debilitado las relaciones sociales y es algo fundamental que perdamos ese miedo a estar en contacto con gente, porque el sistema inmune está muy relacionado con la vida social y por lo tanto también con la naturaleza. Estamos hechos para estar en la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, por lo tanto salir,
pues una vez a la semana que nos dé el aire, salir a un entorno natural en el que se pueda respirar aire puro, en el que estemos en contacto con árboles, que nos dé el aire fresco. De hecho, se llaman baños de bosque y es una de las terapias más documentadas que mejoran cualquier tipo de enfermedad. Y bueno, de hecho, andar descalzos, estar en contacto con la naturaleza directamente. Seguro que os han echado la bronca alguna vez por andar descalzos. A mí me la echan continuamente mis padres. No me dejan andar descalza y a mí es algo que me encanta, aunque sea en casa. Necesito contacto con el suelo, aunque me muera de frío. Pero es fundamental. También cosas y gestos como tan sencillos como respirar por la nariz y no respirar por la boca. De esto tengo un episodio con Luke, que os lo dejaré en las notas del programa, en las que nos explica los beneficios de respirar por la nariz y cómo podemos mejorar esa técnica, pues poniéndonos un esparadrapo pequeñito que nos recuerde que no tenemos que abrir la boca para respirar. Y también en este episodio hablamos de los beneficios que tiene la exposición al frío. Al sistema inmune también le viene bien exponernos a pequeños estresores puntuales, como puede ser pues una pequeña ducha de agua fría o terminar las duchas con un poquito de agua fría. No hace falta de repente tenernos que meter en una bañera con hielo, pero sí que pequeñas exposiciones hace que tu sistema inmune esté más preparado y esté más alerta para cualquier tipo de infección y para saber responder de una manera más correcta. Y aunque he dejado para el final la alimentación, la nutrición, suplementación de algunos nutrientes, no es menos importante, sino sí que es verdad que aquí muchas veces pues es la guinda del pastel, muchos suplementos lo vemos como la solución, cuando deberían ser siempre, bueno, pues esa guinda, ese punto final, ese broche de oro, ¿no? que ponemos después de haber hecho todo y aplicado todo lo anterior. El intestino, yo sé que soy la pesada del intestino y que soy una plasta con la salud intestinal, pero no me voy a cansar de repetir la importancia que tiene en la salud en general. Y en el sistema inmune en concreto, pues es muy importante porque la mayor parte del sistema inmune se encuentra en el intestino. Se encuentran ahí esas células del sistema inmune esperando la entrada de cualquier sustancia potencialmente patógena, pues ya sea una toxina, ya sea un virus, una bacteria, un parásito, y nuestro sistema inmune está ahí dispuesto a reconocerlo y a desarrollar la respuesta que tenga que hacer para poderlo matar y eliminar. Por lo tanto, un intestino que esté dañado, un intestino que esté inflamado, con poca diversidad bacteriana, o que esté hiperpermeable, es decir, el intestino es permeable, porque tienen que pasar las sustancias, pero cuando está inflamado, esas uniones entre las células son más débiles y por lo tanto hay más espacio, y ahí es donde está la hiperpermeabilidad y es donde empiezan a entrar sustancias a la circulación que no deberían entrar, ya sean bacterias, virus o también trozos a lo mejor de alimentación, de proteínas, péptidos más grandes que el sistema inmune puede reconocer como extraños y desarrollar una respuesta inmunitaria que no sea correcta y que por lo tanto pues bueno, que vuelva un poquito loco al sistema inmune. Por lo tanto, tener un sistema digestivo sano, unas mucosas, ya no solo digestivas, que también el intestino, sino unas mucosas respiratorias en condiciones saludables, va a ser esa primera barrera del sistema inmune y va a ser necesaria. Por lo tanto, también tener una gran diversidad de bacterias, de microorganismos en el intestino, también es fundamental. Para esto, la alimentación es necesaria, tener una alimentación rica en fibra, en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, probióticos, alimentos pre y probióticos. Y si hemos tomado alguna vez antibióticos, pues hacer una buena tanda de probióticos para luego regenerar esa microbiota intestinal es fundamental. Si os dais cuenta, la mayoría de las recomendaciones en alimentación, hablemos de lo que hablemos, son muy parecidas. Sí que es verdad que luego podemos potenciar algunos nutrientes que ahora vamos a ir viendo, pero la mayoría de las recomendaciones en alimentación suelen ser que tu alimentación sea muy rica en verduras, frutas, proteínas de calidad, grasas de muy buena calidad, hidratos de carbono que sean complejos y no en una cantidad exagerada porque no tenemos el movimiento que deberíamos tener quizás o que teníamos antes. Pero no hace falta ni eliminar ningún grupo de alimentos ni potenciar exageradamente otros. Simplemente teniendo una alimentación equilibrada, y es verdad que se tiene que adaptar un poco a tus necesidades, sobre todo energéticas. No va a ser lo mismo un deportista
que haga mucho ejercicio de fuerza, que un deportista que haga mucho ejercicio aeróbico, o una persona que sea sedentaria, que por supuesto aquí el problema no está en la alimentación, sino en el sedentarismo. Pero bueno, vamos a ver algunos nutrientes y algunos suplementos que podríamos potenciar para mejorar el sistema inmune. Serían un poquito diferentes, o yo potenciaría otros cuando estemos hablando de que estemos en una infección, pero yo no quiero hablar de qué hacer ante una infección, que podríamos hablarlo en otro momento, sino qué hacer para mejorar y tener ese sistema inmune activo y bien. Por supuesto, alimentos ricos en vitamina C y en antioxidantes, como pueden ser las frutas y las verduras. Con 5 raciones de frutas y verduras al día obtenemos la cantidad de vitamina C necesaria. Sí que es verdad que en un proceso vírico a lo mejor se puede suplementar esta vitamina C, pero en general no haría falta. Alimentos ricos en resveratrol, son antioxidantes muy potentes. Esto lo encontramos sobre todo en uvas, en arándanos, en grosella, también en cacao. Aquí siempre os digo que en las uvas, muy importante comernos las pepitas y morderlas para poder obtener esa gran fuente de resveratrol. Y la piel, que es muy típico, sobre todo en Nochevieja, ¿no? Quitar la piel y las pepitas para que sea más fácil de comer esas 12 uvas tan rápidamente. Pero en la vida real, que no comemos tan rápido, o no deberíamos, aprovechar y comernos la piel siempre que estén bien lavadas y las pepitas mordiéndolas para obtener todo ese resveratrol. Es muy típico escuchar que el vino tiene resveratrol, sí, pero para obtener una cantidad normal y una cantidad adecuada deberíamos consumir mucho vino, y el alcohol ya hemos dicho que es uno de los tóxicos que nuestro sistema inmune no quiere. Así que no merece la pena intentar conseguir niveles de resveratrol a través de vino, que os veo venir. La vitamina A, imprescindible para mejorar mucosas, que ya hemos dicho la importancia que tienen las mucosas tanto digestivas como respiratoria en el sistema inmune. La vitamina D, que ya hemos hablado de la importancia que tiene. O tomamos el sol o nos suplementamos. Para la suplementación mi recomendación es que sea vitamina D3, y va a depender un poco del paciente y va a depender un poco los niveles que tengamos, pero más o menos, para poder hacer una recomendación muy general, yo recomendaría como unos 4.000 unidades internacionales al día. Hay otros minerales que también son importantes y quiero destacar el zinc, que es fundamental para el sistema inmune, porque va a modular la replicación, por ejemplo, de un virus. Entonces es importante tener unos buenos niveles de zinc, pero también es muy importante que no nos suplementemos de forma continua, sobre todo porque hay que hacerlo junto al cobre. Estar suplementando zinc sin suplementar cobre va a hacer que no absorbamos el cobre y al revés. Por lo tanto, aunque estemos aquí hablando de diferentes nutrientes, mi recomendación es que no lo hagas por tu cuenta, así a lo loco, porque no son inocuos. ¿Dónde encontramos el zinc? Pues en alimentos como las ostras, como los mejillones y en algunas semillas, ¿vale? Entonces, simplemente con una alimentación correcta deberíamos llegar a unos niveles normales. Si tienes algún problema, como siempre, yo me pondría en manos de un profesional que lleve mi caso en concreto y me recomiende dosis y cantidades, y si me tengo que suplementar otras cosas, pues también tenerlo en cuenta. El hierro, su déficit está muy relacionado con un sistema inmune debilitado. Cuidado sobre todo en las mujeres en periodo menstrual y que tienen, sobre todo con sangrados muy abundantes. Y es importante que en las analíticas miremos los niveles de ferritina. Me encuentro muchas mujeres con niveles de ferritina dentro de los rangos que consideran normales, pero que son unos niveles muy bajos. El rango de ferritina en los análisis es muy amplio, dependiendo del laboratorio, pero creo que permiten y dan como correcto niveles de ferritina que van desde los 10 a los 150 o 100 y pico. Entonces, por lo tanto, tener unos niveles de ferritina en 11, por ejemplo, te los considerarían como buenos. No saldría el famoso asterisco pero en cambio estaríamos muy por debajo de lo que sería óptimo. El selenio, también importantísimo, también para la función del hierro, y es un antioxidante muy potente. Yo para el selenio siempre recomiendo tomar 2 nueces de Brasil al día, nos aporta la cantidad de selenio necesaria y así, bueno, pues nos ahorramos un suplemento que siempre viene bien y lo aportamos a partir de alimentos que siempre la absorción va a ser mejor. Y luego, por supuesto, sin olvidar el magnesio. El magnesio es uno de los minerales que actúa en más de 300 reacciones en el cuerpo, fundamental y además muy deficitario.
porque el magnesio está muy pobre ya en los suelos. La agricultura extensiva hace que los suelos cada vez sean más pobres, que no les dé tiempo a regenerar y a recargarse de esos minerales, y uno de ellos que más se echa en falta y que cada vez tiene menos en los alimentos es el magnesio. Por lo tanto, suplementar con magnesio, sobre todo también cuando estemos suplementando vitamina D, es fundamental. Y por cierto, la vitamina D en muchas ocasiones es muy importante suplementarla junto a la vitamina K2 para que el calcio que absorbamos nos aseguremos que se está yendo hacia los huesos y no a generar calcificaciones en otros tejidos. La quercitina es una sustancia antiviral, entonces nos va a ayudar muchísimo pues, a luchar sobre todo contra virus. Y esta quercitina la podemos suplementar, pero también la encontramos en alimentos muy fácil de consumir, como puede ser la cebolla, puede ser la manzana, los tés. También las setas y los hongos son muy ricos en sustancias antivirales. El reishi suplementado es un potente suplemento. Como siempre, esto no cojáis todos los suplementos que estoy diciendo, son ideas, es información, pero habría que elegir cuál viene mejor a cada persona en cada caso. Y luego la melatonina, que hemos hablado de ella antes en el descanso, pero también es un potente antioxidante que va a ayudar a modular este sistema inmune de una manera correcta. Otro de los suplementos muy buenos para bajar la inflamación, que sabemos que cuando hay una respuesta inmune muchas veces cursa con inflamación, es el omega 3. El omega 3 lo podemos encontrar en alimentos, en pescados, sobre todo en pescados grasos, en pescado azul, eligiendo siempre la versión más pequeña del pescado para evitar ese acúmulo de mercurio, que es uno de los tóxicos, también de los que hemos hablado antes. También en semillas de chía, semillas de lino, incluso también en frutos secos. Pero también se puede suplementar, a lo mejor quizás en un momento más puntual en el que necesitemos esa dosis de omega 3 para bajar la inflamación. Y luego, aunque no es un suplemento, para mí en parte sí que lo es el caldo de huesos. Tenéis un episodio en concreto en el que hablo de caldo de huesos, todos sus beneficios. Nos va a ayudar tanto a aportarnos diferentes aminoácidos como puede ser la lisina, súper importante para el sistema inmune, pero también nos va a ayudar a reparar esa mucosa de la que ya hemos hablado en varias ocasiones en este episodio, tan importante como primera línea de defensa de los patógenos. Y luego, por supuesto, pues alimentos fermentados, alimentos prebióticos, por ejemplo, almidón resistente. Ya sabéis que el arroz, la patata, el boniato, la avena, estos alimentos que son ricos en almidón, si los cocinamos y los dejamos enfriar, conseguimos que se convierta en almidón resistente. Ese almidón es resistente para nuestra digestión y pasa a las bacterias intestinales del colon, las que van a ser capaces de digerirlo y fermentarlo y a partir de ahí pues generar sustancias, ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, que tiene una capacidad antiinflamatoria muy importante. Además de todo esto, además de todos los alimentos, también es importante saber qué no comer, es decir, qué retirar, aunque más o menos queda implícito, pero no está de más recordar que hay que quitar alimentos refinados, quitar azúcar, harinas refinadas, carbohidratos de mala calidad, aceites vegetales de mala calidad como pueden ser el de girasol, colza, palma, algodón. Todos estos aceites, yo siempre digo que normalmente no tienes una garrafa de aceite de palma en tu casa, que lo que ocurre es que te los comes en productos que ya compras hechos. Por lo tanto, cada vez que comamos más comida, más alimentos, más materia prima, nos va a ser más sencillo quitar y eliminar de nuestra alimentación este tipo de productos que queremos quitar. Pero también es importante tener en cuenta que para que el sistema inmune funcione bien, nos vienen bien los ayunos. Y con los ayunos no me refiero a que tengamos que hacer ayunos muy largos, simplemente dejar descansar a nuestro sistema digestivo y no estar todo el día picando. Yo siempre recomiendo que cuando tengamos problemas del sistema inmune, comamos 3 veces al día, mejor que 5 si se puede. Dejar espacio entre comidas, incluso dejar bastante espacio, unas 12 horas, desde que cenamos hasta que desayunamos, que no es tanto, sería pues cenar a las 8 o 9 de la noche y no desayunar hasta las 8 o 9 de la mañana. Es algo que quizás, si nadie te lo dice, lo haces directamente, incluso podríamos alargar más
ese ayuno, tanto cenando antes como a la gente que no le guste desayunar o no le apetezca desayunar nada más levantarse y a lo mejor quiere desayunar a mitad de mañana, pues aprovechar ese descanso que le damos al sistema digestivo. En el sistema digestivo existe el complejo motor migratorio, que son los barrenderos, los quitanieves de nuestro sistema digestivo. Estos barrenderos se activan cuando llevamos un rato sin comer y lo que empiezan a hacer son movimientos para limpiar todos los restos, pues tanto de comida, de bacterias que se hayan ido quedando por el tracto digestivo. Si volvemos a comer, esos barrenderos se retiran rápidamente. Por lo tanto, impedimos que esa limpieza se haga de forma completa. Estar picoteando todo el rato no es nada bueno, primero porque estamos evitando que estos barrenderos hagan su función, pero es que además, cada vez que comemos, existe una pequeña inflamación. Recordad lo que hemos dicho antes, que es que en el sistema digestivo, en el intestino, está la mayor parte de las células que pertenecen al sistema inmune y están ahí todas preparadas, dispuestos a analizar todo aquello que entra a través de la alimentación para descartar si es patógeno o no lo es. Y eso genera una pequeña inflamación. Una pequeña inflamación que en condiciones normales no ocurre nada, porque volvemos a recuperar y bajamos esa inflamación rápidamente. Si estamos todo el rato comiendo, estamos todo el rato picando, esa inflamación es de forma constante y podemos generar una inflamación de bajo grado. Si además ya tenemos una inflamación intestinal o ya tenemos una hiperpermeabilidad intestinal o tenemos ya el sistema inmune alterado por otras funciones, por otras razones, un mal descanso, baja vitamina D, exposición a tóxicos de forma continua, mala alimentación, pues comer todo el rato, poquito a poco, va a hacer que perpetuemos esta inflamación constante y que nuestro sistema inmune empiece a agotarse y no funcione tan correctamente como queremos. Por lo tanto, mejor hacer comidas saciantes. Si cumplimos lo que hemos dicho antes, una alimentación rica en verduras, proteínas, grasas y una cantidad de hidratos complejos moderada, nuestra saciedad va a ser adecuada y no vamos a necesitar comer de forma continua. Yo creo que con todo esto hemos cubierto todos, espero que todos los ámbitos que están en nuestra mano para mejorar el sistema inmune. A veces lo tendremos más fuerte, a veces no. El estrés es algo que a veces podemos controlar de mejor manera o no. Pero si abordamos el resto de parámetros y el resto de cosas que están en nuestra mano, estoy segura que las infecciones van a ser menores, que nuestra respuesta del sistema inmune va a ser mejor, pero ante una infección y ante cualquier vacuna que nos tengamos que poner. Así que, aunque llegue 2 años tarde después de esta pandemia, el sistema inmune te va a tener que acompañar y espero que te acompañe en su buen funcionamiento durante toda tu vida. Así que cuanto antes empieces a aplicar todos estos consejos, mejor estará tu salud y mejor estará tu sistema inmune en general. Espero que te haya ayudado y como siempre, si este contenido te ayuda, te aporta, puedes compartirlo con alguien que creas que le vaya a venir bien y puedes apoyarme en las diferentes plataformas donde publico este podcast, dándole a tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta y seguirme en YouTube y en Spotify y compartirme en tus redes sociales si te apetece. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.